Vamos a cumplir el último segmento del programa del día de hoy, Diálogo. Y les invitamos tanto al doctor Augusto Tandazo como a ustedes a revisar este cuadro en el cual se recoge cómo se distribuyó el subsidio destinado a los combustibles. Está en el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2015. Apreciémoslo de inmediato. Ahí tenemos el subsidio para los combustibles, diésel importado, 1.757 millones de dólares, GLP nacional, 18 millones de dólares, estamos dando los números redondos para la radio, en televisión lo pueden ver con los centavos inclusive, GLP importado, 513 millones de dólares, nafta importada, 1.179 millones de dólares, otros importados, 26.04 millones de dólares, lo que da un total subsidiado para los combustibles de 3.494.83 millones de dólares. ¿Cuál es el mensaje que dejó este presupuesto en materia de subsidios para los combustibles, doctor? Que con este presupuesto se ve que el Estado tiene que gastar solo en este tipo de subsidios, porque hay otro tipo de subsidios en otras energías y en otras actividades económicas, solo en esto son 3.500 millones de dólares. Entonces la pregunta a la ciudadanía, ¿de dónde salen esos millones, miles de millones de dólares para poder gastar en la importación de combustibles y mantener los precios? Si no hay una máquina de hacer billetes en dólares. Entonces se retiran los subsidios tal como está ocurriendo. Hay que ir con un proceso paulatino, además que va a ser muy saludable para que la ciudadanía aprenda varias cosas. Primero, a valorar de mejor manera lo que son los hidrocarburos, contrario a la política que le han venido vendiendo desde un sector de la oposición que no tiene claro el tema, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, hay que entrar de manera urgente a un proyecto de uso racional y eficiente de las energías. Es un país caótico. Por ejemplo, los edificios se construyen sin los parámetros bioclimáticos que en cualquier país se lo está utilizando ya, para que desde la concepción y desde el diseño del edificio ya se lo diseñe para que consuma menos energía. Acá lo único que se ve es lo estructural. Entonces eso también tiene que ir mejorando. Tenemos que ir a una cultura de que la gente aprenda a ahorrar la energía. Hay instituciones del Estado que tienen, hay una institución, no le voy a decir el nombre, que tiene 6.000 trabajadores y tiene 2.400 camionetas, y la mayoría son 4x4. Eso es un absurdo. Y las auditorías energéticas incluso nos deben servir para la industria en especial. A la industria, fijarle parámetros de no emisión de CO2 para que se vuelvan más eficientes, porque de esa manera también se ahorra, con una cultura de ahorro energético, también se ahorra mucha cantidad de divisas en el Ecuador. Pero como la energía es barata y el gas prácticamente es una cuestión a un precio ridículo, entonces pues lo utilizamos para lo que sea. Tenemos que enseñar a la gente que aprenda a valorar lo que es una energía. Pero por lo pronto va a costar acoplarse y acomodarse a esa situación. Por ejemplo, se le quita el subsidio al combustible para aviones. Es decir, ya por avión va a ser un poquito más difícil, si es que no imposible, hacer un viaje, porque le van a trasladar a la tarifa del boleto aéreo lo que va a subir el precio del combustible, que ya no tiene subsidio, doctor. Y así con los otros combustibles destinados al sector productivo. Cuando se producen estos desfases en la economía, que a veces son desfases no de 5 años ni de 10 años, sino de 20 y pico de años, hay que pagar el costo. Hay que pagar el costo. Pero, es decir, ahora nos resignamos nada más, no hay unas medidas colaterales que ayuden. Yo soy absolutamente contrario a lo que el gobierno está intentando hacer o que le sugieren de algunos sectores. Medidas compensatorias. Qué tremendo error el del alcalde de Quito. Tenía el problema de los pasajes y la mejor solución fue les pago 8.000 y pico de dólares a cada dueño de un bus en compensación para que saluden bien a las personas, sean muy educados y etc. cosas. Por favor, son costos que le afectan al municipio de Quito. Entonces acá también estamos queriendo entrar a unos procesos que generan corrupción y generan ineficiencia. ¿Precios reales entonces, doctor? No, precios reales en el largo o mediano plazo. Ya. Pero no hacer cuestiones selectivas, porque eso genera un mercado interno de contrabando enorme. O sea, hoy miraba los periódicos el día de hoy y alguna persona sugería, por ejemplo, que el diésel para los carros de X tipo sea de un precio. Eso va a generar un problemón del otro mundo. ¿No se puede focalizar de esa manera? Porque de pronto el dueño de un carro que cargue X número de galones, lo carga y va y se lo entrega al dueño de otro carro que tiene otro tipo de prestaciones. Eso genera más corrupción. Pero bueno, si pensamos así, entonces no hagamos nada. No, todo lo contrario. Y que alguien venga y salve. No, yo lo que digo es, hay que tomar las medidas, tienen que ser como ya se las hizo en el gobierno de Hurtado. En el gobierno de Hurtado se comenzaron a subir los combustibles de manera progresiva.
y la gente terminó por aceptarlos. Pero no, subo esto, pero les doy yo este otro tipo de cuestiones positivas a determinados segmentos sociales de la población y estas cuestiones negativas castigo acá. Nos está diciendo que podría ser un incremento gradual. Gradual. ¿Eliminación de subsidios también gradual? Gradual. Así como lo de la super, tenemos que ir a una eliminación, pero aquí necesitamos un aparato del Estado muy fuerte que logre determinar los impactos que tiene la elevación de este tipo de precios. Le voy a poner un ejemplo. Si usted eleva, por ejemplo, en un combustible el 20% de su precio, las personas que están usando ese combustible, en este caso industrias, por ejemplo, fábricas, quieren automáticamente hacerle creer a la gente y proceder de esta manera, subir en un 20% los precios de los productos que producen. Y eso no es correcto, porque tampoco es que los combustibles es el costo más importante ni el único costo en la producción de un bien. Entonces, esos estudios, para eso deben servir los entes de control, porque para eso el Estado debe ejercer el poder de modalización del Estado, en lo que es control, regulación y sanción. Saber cómo impactan en las economías para poder de esa manera controlar que los precios no se excedan de lo que deben ser esos precios. De lo que le entiendo, doctor, si se elabora un producto, que exista una institución estatal que sepa medir cuánto para elaborar ese producto interviene el combustible, cuánto interviene la electricidad, cuánto interviene la mano de obra, cuánto interviene la materia prima. Y de ahí sacar el valor exacto en caso de que haya que autorizar un incremento. Así es. Si es que se ha quitado, por ejemplo, el subsidio del combustible. Pero mire, usted más o menos es lo que nos explica. Esa es la línea, pero le pongo un ejemplo que de eso no hemos hablado, porque este es un tema como para ponerle los pelos de punta a cualquier estado, a cualquier país. ¿A qué se Somos refiere, el tercer país en el mundo, que destinamos semejante cantidad porcentualmente de combustibles para el transporte. El 50% de la energía que se consume en el Ecuador, incluyendo la energía eléctrica, o sea, todas las energías, incluso la leña, el bagazo, todas las energías, el 50% de la energía que se consume va al transporte. Y dentro del transporte, el 40% es carga pesada, el 20% es carga liviana, el 20% son autos y jeeps, 6% transporte aéreo, 12% transporte marítimo y unos otros por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos ese problema? Por ejemplo, en algún momento le escuché, por ejemplo, al ministro coordinador de la política económica cuando destrabaron el tema del ITT, que lo hicieron parcialmente porque solamente aprobaron explotar el Tambococha Tiputini y no el Ispingo, donde están la mayor cantidad de reservas. ¿Qué es lo que dijo el ministro? O sea, en vez de decirle al país de una manera franca nuestra realidad, en esto también ha fallado el gobierno, decirles, esta es nuestra situación, y no decirles que vivimos en una economía sólida, es una economía que depende de muchos factores. En vez de decirle eso, dijeron, vamos a explotar el ITT para eliminar los índices de pobreza, eliminar el déficit habitacional, lo cual es una tomadura del pelo las dos cosas, y adicionalmente vamos a construir mega autopistas Quito-Guayaquil. No, señor, el Ecuador debe estar comenzando a pensar en trenes eléctricos de carga. O sea, si tenemos un problema tan mayúsculo, tenemos que atacarlo con tiempo, no en mega autopistas. El gran problema del consumo energético en el transporte es el transporte, porque entre la carga liviana y la pesada son 60% del transporte, lo cual equivale al 30% del consumo energético nacional. Entonces, transportación de carga mediante línea eléctrica. Línea eléctrica, trenes de carga. O sea, tenemos que dar soluciones a los problemas que se presentan en el Ecuador en función de las causas, no de los efectos. ¿Y abastecerán las centrales hidroeléctricas que se están construyendo para, por ejemplo, aplicar esta recomendación que usted nos está haciendo? Todavía tenemos un enorme potencial de capacidad de generación hidroeléctrica que tenemos que ir utilizando. Porque además tenemos que entender que la energía hidroeléctrica no la vamos a poder utilizar en todos los otros sectores de la industria. Ni siquiera del sector comercial. Entonces tenemos que ir haciendo todo un estudio para saber cómo vamos aterrizando a un país mucho más racional, mucho más positivo, que vaya resolviendo el problema de la matriz energética. Esto es matriz energética, que algunos anarquistas creen que se puede resolver con un discurso sobre el cambio climático y sobre las mariposas y las abejas que existen en el mundo. Hay que cuidar el medio ambiente, pero hay que aterrizar. El mundo consume energía. Doctor, ¿cuánto de energía? En función del consumo energético usted puede medir el grado de crecimiento económico o de desarrollo económico de un país.
Doctor, ¿cuánto puede abonar para solucionar este problema los biocombustibles? A ver, el tema de los biocombustibles es algo que hay que tomarlo con pinzas y yo considero que el gobierno se está equivocando totalmente. Es más, ahí también hay violación constitucional. Artículo 15 de la Constitución dice: la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo dice la FAO, lo dicen los estudios que en el mundo existen. No podemos poner a competir el suelo para producir energía o para producir, en desmedro de producir alimentos. La producción de biocombustibles en las partes que se producen en el mundo, en especial en los países que tienen más cerebro para manejar esto, lo hacen en zonas áridas, en zonas desérticas, con productos como la jatropa y otro tipo de productos, pero no en las mejores tierras del Ecuador, con caña de azúcar, y allí fomentando un subsidio enorme. O sea, queremos tapar este hueco acá y abrimos otro hueco acá. Están comprando entre 70 y 75 centavos de dólar el litro, no el galón. El litro de aguardiente en el Cañar, en el Triunfo, en todas estas zonas. Y muchos ecuatorianos están cayendo en hacer de esto un negocio. Pero vamos a crear monocultivo, vamos a causar erosión de la tierra y vamos a afectar al desarrollo del país. Entonces, estamos produciendo ese 5% de biocombustibles que componen la gasolina eco, porque el 95% son naftas. Pero el gobierno, y de esto ha hablado mucho el vicepresidente en estos días, sí, como que esto es positivo. Esto no es positivo, porque incluso hay que analizar los biocombustibles, porque no es una panacea, no es que todos los biocombustibles son inocuos y no causan daño. Le voy a poner un ejemplo. El etanol de maíz, 30 segundos, doctor. El etanol de maíz es biodegradable. Sufre se tiene que esperar alrededor de 165 años para que se degrade el bioetanol de maíz. Entonces no es así como lo pintan, o sea, esto es y este es el camino, los biocombustibles. Claro que si alguien tiene un negocio, tiene unas hectáreas para producir caña, qué mejor que venderle aguardiente al Estado ecuatoriano, pero el Estado tiene que pensar mucho más allá de ello, porque está creando una dependencia, un mercado cautivo y un monocultivo. Muy bien. Entonces eso no es tan así como lo pintan. Muy bien, queremos agradecer a nuestro segundo invitado en el programa del día de hoy, el doctor Augusto Tandazo. Ustedes, estoy convencida, fueron sumando cada uno de los argumentos que acá se ha expuesto, los han de ver derivado hacia sus realidades individuales y luego colectivas para sacar sus propias conclusiones sobre lo que se está haciendo con el país y lo que merece nuestro Ecuador en materia socioeconómica. Muchísimas gracias al doctor Augusto Tandazo. En su oportunidad también agradecimos a la doctora Vilma Salgado y ustedes, como siempre, el agradecimiento así como la tarea a sacar sus propias conclusiones. Será hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.